cuarto, casi 60 personas, mamás taxi y abogados en su pausa para comer, vejestorios con tatuajes descoloridos y hipsters con finos tejanos, están sentadas en una iglesia escuchando a un hombre un poco barrigón que lleva una corbata a juego con sus ojos azul claro. Parece un político triunfador con el cálido carisma de la reelección asegurada. Me llamo John y soy alcohólico, dice. Hola John, responden todos. La primera vez que decidí pedir ayuda fue cuando mi hijo se rompió el brazo, dice John. Está de pie detrás de un podio. Tenía un romance con una compañera de trabajo y ella me dijo que quería poner fin a lo nuestro. Así que me fui a un bar, me tomé 2 vodkas y regresé a mi despacho. A la hora de comer fui a Chili's con un amigo y nos tomamos unas cuantas cervezas. Luego, a eso de las 2 en punto, me fui con otro amigo y encontramos un sitio donde ofrecían una happy hour de 2 por 1. Era el día en que me tocaba ir a recoger a mis hijos. Mi esposa todavía no sabía lo de mi romance. Conduje hasta la escuela y los recogí. Me dirigí a casa por una calle por la que debía haber pasado 1 millar de veces y choqué contra una señal de stop al final de la manzana. Me subí a la acera y ¡boom! Justo en medio de la señal. Sam, mi hijo, no se había puesto el cinturón de seguridad, así que salió proyectado contra el parabrisas y se rompió el brazo. Había sangre en el salpicadero contra el cual chocó con la nariz. El parabrisas se rajó y yo estaba aterrorizado. Entonces fue cuando me di cuenta de que necesitaba ayuda. Ingresé en una clínica y luego salí. Durante un tiempo todo parecía ir bastante bien. Durante unos 13 meses todo fue fantástico. Sentía que tenía el control e iba a las reuniones cada 2 días, pero al final empecé a pensar, no estoy tan mal como para necesitar estar en compañía de un puñado de borrachos. Así que dejé de asistir. Entonces, a mi madre le descubrieron un cáncer y me llamó al trabajo, casi a los 2 años de estar sobrio. Salía de la consulta del médico y se dirigía a casa cuando me dijo, me ha dicho que podemos tratarlo, pero que está muy avanzado. Lo primero que hice cuando colgué fue irme a un bar y en los 2 años siguientes me emborraché mucho hasta que mi esposa decidió marcharse y también me tocaba ir a recoger a los niños. Por aquel entonces yo estaba en un puesto muy malo. Un amigo me estaba enseñando a tomar coca y cada tarde me esnifaba una raya dentro de mi despacho y a los 5 minutos de sentir ese goteo en el fondo de mi garganta, me esnifaba otra raya. Bueno, como iba diciendo, era el día en que me tocaba pasar a recoger a mis hijos. Iba de camino a la escuela y me sentía muy bien, como si estuviera por encima de todo. Me salté un semáforo en rojo en un cruce y un camión enorme chocó contra mi coche. De hecho, lo volcó de lado. No me hice ni un rasguño. Salí y empecé a intentar enderezar el vehículo porque pensé que si podía llegar a mi casa y salir de allí antes de que llegara la poli, no pasaría nada. Por supuesto, eso no funcionó. Y cuando me arrestaron por conducir bajo la influencia del alcohol, me mostraron cómo había quedado el asiento del pasajero, que estaba totalmente hundido. Allí es donde normalmente se sentaba Sammy. Si hubiera estado allí, habría muerto. De modo que volví a asistir a las reuniones y mi tutor me dijo que no importaba que sintiera que había recobrado el control. Sin un poder superior en mi vida, sin admitir mi impotencia, nada iba a funcionar. Pensé que eso eran chorradas. Soy ateo. Pero sabía que si algo no cambiaba, acabaría matando a mis hijos. Así que empecé a trabajar en eso, a trabajar mi fe en algo superior a mí. Y está funcionando. No sé si es Dios o lo que quiera que sea, pero hay un poder que me ha ayudado a permanecer sobrio durante 7 años y no dejo de maravillarme. No me levanto sobrio cada mañana. Lo que quiero decir es que, aunque no haya vuelto a beber en 7 años, algunas mañanas pienso que voy a recaer. Esos días invoco al poder superior y llamo a mi tutor, y la mayor parte de las veces no hablamos de la bebida. Hablamos de la vida, del matrimonio y de mi trabajo, y cuando estoy listo para ducharme, mi cabeza ya vuelve a estar en su sitio. Las primeras fisuras en la teoría de que Alcohólicos Anónimos tenía éxito únicamente porque reprogramaba los hábitos de los participantes empezaron a aparecer hace poco más de una década y se debieron a historias de alcohólicos como John. Los investigadores empezaron a descubrir que sustituir los hábitos funcionaba muy bien en muchas personas, hasta que el estrés de la vida, como descubrir que tu madre tiene cáncer o que tu matrimonio se está rompiendo, era demasiado fuerte, y es entonces cuando los alcohólicos perdían el tren. Los académicos se preguntaban por qué, si la sustitución de los hábitos era tan eficaz, parecía fallar en los momentos críticos. Y a medida que fueron indagando en las experiencias de los alcohólicos para hallar la respuesta a esa pregunta, aprendieron que la sustitución de los hábitos solo se convierte en conductas duraderas cuando va acompañada de algo más. Un grupo de investigadores del Grupo de Investigación sobre el Alcoholismo de California, por ejemplo, observó un patrón en las entrevistas. Una y otra vez, los alcohólicos repetían lo mismo. Identificar las señales y elegir nuevas rutinas es importante, pero sin otro ingrediente, los nuevos hábitos nunca llegan a arraigar.
El secreto, según dijeron los alcohólicos, era Dios. Los investigadores odiaban esa explicación. Dios y la espiritualidad no son hipótesis duraderas. Las iglesias están llenas de borrachos que siguen bebiendo a pesar de su fe. No obstante, en las conversaciones con adictos, el tema de la espiritualidad era una constante. Así que en 2005, un grupo de científicos, esta vez afiliados a la Universidad de California en Berkeley, la Universidad Brown y los Institutos Nacionales de la Salud, empezaron a hacerles preguntas a los alcohólicos sobre todo tipo de temas religiosos y espirituales. Luego cotejaron los datos para ver si existía alguna correlación entre las creencias religiosas y el tiempo en que las personas estaban sin beber. Apareció un patrón. Los alcohólicos que practicaban las técnicas de sustitución de hábitos, según indicaban los datos, podían permanecer sobrios hasta que se producía una situación de estrés en sus vidas. En ese momento, ciertas personas empezaban a beber de nuevo por muchas nuevas rutinas que hubieran adoptado. Sin embargo, los alcohólicos que creían, como Ion de Brooklyn, que había llegado a un poder superior a sus vidas, era más probable que superaran los periodos de estrés sin alterar su sobriedad. Lo que importaba no era Dios, según los investigadores, sino el propio acto de creer. Cuando las personas aprendían a creer en algo, esa habilidad empezaba a transmitirse a otros aspectos de sus vidas, hasta que comenzaban a creer que podían cambiar. La fe era el ingrediente que hacía que el bucle del hábito transformado se convirtiera en una conducta duradera. No lo hubiera dicho un año más. Así de rápido cambian nuestros conocimientos, dijo Tonigan, el investigador de la Universidad de Nuevo México. Pero la fe parece ser esencial. No has de creer en Dios, pero necesitas la capacidad para creer que las cosas mejorarán. Aunque les ofrezcas a las personas mejores hábitos, eso no remedia la causa por la que empezaron a beber. Llega un momento en que tienen un mal día y ninguna rutina conseguirá que todo parezca que está bien. Lo que realmente puede cambiar las cosas es creer que pueden afrontar esa situación de estrés sin el alcohol. Al situar a los alcohólicos en reuniones donde la fe es un don, donde realmente la fe forma parte integral de los 12 pasos, entrena a las personas a creer en algo hasta que creen en el programa y en sí mismas. Ayuda a que la gente practique la creencia de que las cosas mejorarán hasta que realmente sucede así. En algún momento, un agente de AA echa un vistazo a la sala y piensa, si a ese hombre le ha funcionado, creo que a AMSET también me funcionará, dice Lian Cascutas, una de las científicas más antiguas del grupo para la investigación sobre el alcoholismo. Hay algo muy poderoso en los grupos y en compartir experiencias. Las personas pueden ser escépticas respecto a su capacidad para cambiar si están solas, pero un grupo las convencerá para que corrijan su falta de fe. Una comunidad crea fe. Cuando I abandonaba la reunión de AA, le pregunté por qué ahora le funcionaba el programa, cuando antes le había fallado. Cuando empecé a venir a las reuniones después del accidente con el camión, alguien pidió voluntarios para recoger las sillas. Me dijo, yo levanté la mano. No era nada especial, nos llevó 5 minutos, pero me sentí bien haciendo algo que no girara solo en torno a mí. Creo que fue eso lo que me hizo tomar otra dirección. Lamentablemente el texto excede el límite permitido. Cuando vine la primera vez no estaba preparado para integrarme en el grupo, pero cuando regresé estaba dispuesto a empezar a creer en algo. Quinto, al cabo de una semana de que los Bucks hubieran despedido a Dungy, el dueño de los Indianapolis Colts, le dejó un apasionado mensaje de 15 minutos en su contestador. Los Colts, a pesar de tener uno de los mejores quarterbacks de la NFL, Peyton Manning, acababan de cerrar una temporada terrible. El propietario necesitaba ayuda. Le dijo que estaba harto de perder. Dungy se trasladó a Indianapolis y se convirtió en su entrenador. Inmediatamente empezó a aplicar el mismo plan de juego básico, rehacer las rutinas de los Colts y enseñar a los jugadores a utilizar las viejas señales para reconstruir los hábitos. En su primera temporada, los Colts consiguieron 10-6 y se calificaron para los playoffs. La temporada siguiente consiguieron 12-4 y entraron en la Super Bowl. La fama de Dungy aumentó. La prensa y la televisión hablaban de él por todo el país. Los aficionados empezaron a viajar donde vivía para visitar la iglesia a la que asistía Dungy. Sus hijos formaban parte del vestuario de los Colts y de las líneas de banda. En 2005, Amy, su hijo mayor, se graduó en el instituto y fue a una universidad en Florida. No obstante, aunque su popularidad iba en aumento, volvían a surgir los mismos patrones conflictivos. Los Colts podían jugar una temporada con disciplina, ganando los partidos de fútbol, pero luego, bajo la presión de los plays 0-15%, se quedaban atascados. La fe es la parte más importante en el éxito del fútbol americano profesional, me dijo Dungy. El equipo quería creer, pero cuando las cosas se ponían verdaderamente difíciles, regresaban a sus zonas de confort y a sus viejos hábitos. Los Colts terminaron. La temporada regular de 2005
5 con 14 victorias y 2 derrotas, el mejor récord de su historia. Entonces llegó la tragedia. 3 días antes de Navidad sonó el teléfono en casa de Tony Dungy a mitad de la noche. Su esposa respondió y le pasó el auricular pensando que se trataba de uno de sus jugadores. Era una enfermera la que llamaba. Su hijo Jamie había sido ingresado por la tarde en el hospital con heridas de compresión en la garganta. Su novia le había encontrado ahorcado en su apartamento con un cinturón alrededor de su cuello. Los paramédicos le habían trasladado enseguida al hospital, pero todos los intentos de reanimación fueron inútiles. Había fallecido. Un capellán tomó un avión para pasar las Navidades con la familia. La vida no volverá a ser igual, les dijo el capellán, pero no os sentiréis siempre así. A los pocos días después del funeral, Dungy regresó al campo de entrenamiento. Necesitaba algo con que distraerse y su esposa y su equipo le animaron a que volviera al trabajo. Estaba abrumado por su amor y su apoyo, escribió más tarde. Como grupo siempre nos habíamos apoyado los unos a los otros en los momentos difíciles. Ahora los necesitaba más que nunca. El equipo perdió su primer partido de los playoffs, con lo que pusieron fin a su temporada. Pero en el periodo en que observaron la tragedia que vivía Dungy, algo cambió. Me dijo uno de sus jugadores de aquellos tiempos: veíamos a nuestro entrenador pasar por aquellos terribles momentos y todos deseábamos ayudarle de algún modo. Es simplista, incluso arrogante, sugerir que la muerte de un joven pueda tener una repercusión en los partidos de fútbol americano. Dungy siempre había dicho que para él no había nada más importante que su familia, pero tras la muerte de Jamie, mientras los Colts se estaban preparando para la siguiente temporada, algo cambió, según dicen sus jugadores. El equipo se entregó a la visión de Dungy sobre cómo se debería jugar al fútbol americano como nunca lo había hecho antes. Empezaron a creer. Había pasado muchas temporadas preocupándome por mi contrato y mi sueldo, dijo uno de los jugadores, que, a uno igual que los otros, habló de esa etapa desde el anonimato. Cuando regresó el entrenador, después del funeral, yo quería entregarle todo lo que pudiera para ayudarle a aliviar su pena. Fue como entregarme al equipo. A algunos hombres les gusta abrazarse, me dijo otro jugador. A mí no. No he abrazado a mis hijos en 10 años. Pero cuando regresó el entrenador, me dirigí hacia él y le abracé todo el tiempo que pude, porque quería que supiera que yo estaba allí para lo que hiciera falta. Tras la muerte del hijo de Dungy, el equipo empezó a jugar de otro modo. Surgió una convicción entre los jugadores sobre la fuerza de la estrategia de Dungy. En las prácticas y en los juegos que los condujeron al inicio de la temporada de 2006, los Colts jugaron al fútbol americano de forma justa y precisa. La mayor parte de los equipos de fútbol americano no son realmente un equipo, simplemente hombres que trabajan juntos, me dijo otro jugador de esa época, pero nosotros nos convertimos en un equipo. Era una sensación increíble. El entrenador era la chispa, pero era algo más grande que él. Tras su regreso, parecía que realmente creíamos los unos en los otros, como si supiéramos cómo jugar juntos como nunca lo habíamos hecho antes. En el caso de los Colts, la fe en su equipo empezó a emerger en la táctica de Dungy y en su capacidad para ganar a raíz de una tragedia. Pero ese tipo de creencia también puede surgir sin que haya habido ninguna adversidad. En un estudio de la Universidad de Harvard, realizado en 1994, examinaron a personas que habían cambiado sus vidas de forma radical. Por ejemplo, los investigadores descubrieron que algunas de ellas habían rehecho sus hábitos tras una tragedia personal, como un divorcio o una enfermedad grave. Otras los habían cambiado tras ver que algún amigo pasaba por una situación terrible, como los jugadores del equipo de Dungy lo vieron en su lucha. No obstante, también se daban los mismos casos en que la transformación de las personas no se debía a ninguna tragedia previa. Más bien, habían cambiado porque estaban integradas en grupos sociales que facilitaban ese cambio. Una mujer dijo que toda su vida había cambiado cuando se apuntó a una clase de psicología y conoció a un grupo maravilloso. Se abrió una caja de Pandora, dijo la mujer a los investigadores. Ya no podía aguantar la situación anterior. Tenía que cambiar desde lo más profundo. Un hombre dijo que había conocido nuevas amistades con las cuales podía practicar ser gregario. Cuando me esfuerzo para superar mi timidez, siento que no soy yo el que está allí, que es otra persona, les dijo. Pero practicando con su nuevo grupo ya no sentía que estaba actuando. Empezó a creer que no era tímido y al final dejó de serlo. Cuando las personas se unen a grupos donde el cambio parece viable, el potencial para que éste se produzca es más real. Para la mayoría de las personas que hacen inventario de sus vidas, no hay momentos críticos o desastres que les cambien la vida. Simplemente comunidades, a veces de una sola persona, que hacen creíble el cambio. Una mujer les explicó a los investigadores que su vida se transformó después de pasarse un día limpiando retretes y tras semanas de hablar con el resto del equipo de limpieza sobre si debía dejar a su marido. El cambio ocurre cuando estás con otras personas, me dijo Todd Heatherton, uno de los investigadores del estudio. Parece real cuando podemos verlo en los ojos de otras personas. Los mecanismos exactos de la fe todavía no se han llegado a entender. Nadie está seguro de por qué
qué un grupo al que conoces en una clase de psicología puede convencer a una mujer de que todo es diferente, o por qué el equipo de Dungey se unió tras la muerte del hijo de su entrenador. Muchas personas hablan a sus amigos sobre sus desdichados matrimonios y nunca dejan a su pareja. Muchos equipos tienen entrenadores que pasan por adversidades y nunca llegan a unirse. Pero lo que sí sabemos es que para que los hábitos cambien de manera permanente, la gente ha de estar convencida de que el cambio es posible. El mismo proceso que hace tan eficaz el poder de un grupo para enseñar a creer a los demás, tiene lugar cada vez que la gente se reúne para ayudarse mutuamente a cambiar. La fe es más fácil cuando se produce dentro de una comunidad. A los 10 meses de la muerte de Jamie, empezó la temporada de fútbol americano de 2006. Los Colts jugaron de forma inigualable y ganaron los 9 primeros partidos, terminando el año con 12-4. Ganaron su primer partido del playoff y luego vencieron al Baltimore Ravens en el título de la división. En ese momento estaban a un paso de la Super Bowl, jugando para el campeonato de la conferencia, el partido donde Dungey había perdido 8 veces anteriormente. El encuentro tuvo lugar el 21 de enero de 2007 contra el New England Patriots, el mismo equipo que les había frustrado 2 veces sus aspiraciones a la Super Bowl. Los Colts iniciaron el partido con fuerza, pero antes de que concluyera el primer tiempo empezaron a desmoronarse. Los jugadores tenían miedo de cometer errores o estaban tan ansiosos por superar la final de la Super Bowl que se olvidaron de aquello en lo que tenían que concentrarse. Dejaron de confiar en sus hábitos y empezaron a pensar demasiado. Los malos tackles condujeron a los turnovers, pérdida del balón. Uno de los pases de Peyton Manning fue interceptado y convertido en un touchdown, máxima anotación posible, 6 puntos. Sus oponentes, los Patriots, tomaron la delantera por 21-3. Ningún equipo en la historia de la NFL había superado antes una ventaja tan grande en un campeonato de la conferencia. Una vez más, el equipo de Dungey iba a perder. En el descanso, el equipo entró en el vestuario y Dungey los congregó a todos. El bullicio del estadio se filtraba por las puertas cerradas, pero allí reinaba el silencio. Dungey miró a sus jugadores. Tenéis que creer, les dijo Dungey. Nos hemos enfrentado a esta misma situación y contra este mismo equipo en 2003. En ese partido habían estado a una yarda de la victoria, a una yarda. Preparad vuestra espada porque esta vez vamos a ganar. Este es nuestro partido, es nuestro momento. Cuando los Colts salieron en el tercer cuarto, volvieron a jugar como lo habían estado haciendo en todos los partidos anteriores. Empezaron a concentrarse en sus señales y hábitos. Ejecutaron cuidadosamente las jugadas que habían estado practicando durante 5 años hasta llegar a realizarlas automáticamente. Su ofensiva, en el drive de apertura, consiguió 76 yardas con los grounding, abortar el balón en 14 jugadas y anotó un touchdown. Luego, a los 3 minutos de tener la siguiente posesión, volvieron a anotar. En el transcurso del cuarto cuarto, los equipos intercambiaron puntuaciones. Los Colts igualaron el juego, pero no conseguían ponerse en cabeza. Cuando quedaban 3:49 minutos de partido, los Patriots anotaron, colocando a los jugadores de Dungey en una desventaja de 34-31. Los Colts se adueñaron del balón y empezaron a hacer drives, pases por el campo. Se desplazaron 70 yardas en 19 segundos y llegaron a la end zone. Por primera vez, los Colts estaban en cabeza, 38-34. Quedaban solo 60 segundos. Si el equipo de Dungey podía impedir que los Patriots anotaran un touchdown, la victoria sería suya. En fútbol americano, 60 segundos es una eternidad. El quarterback de los Patriots, Tom Brady, había anotado touchdowns en mucho menos tiempo. Como cabía esperar, en cuestión de segundos desde el inicio de la jugada, Brady movió a su equipo a mitad del campo. En sus segundos restantes, 17 segundos restantes, los Patriots estaban dentro de la distancia de ataque, preparados para la gran jugada final que supondría otra derrota para Dungey y que destrozaría una vez más los sueños de su equipo de ganar la Super Bowl. Cuando los Patriots se aproximaron a la línea de scrimmage, la defensa de los Colts adoptó sus posiciones. Marlin Jackson, un cornerback esquinero, se situó a 10 yardas de la línea. Observa sus señales, las distancias de los huecos entre los linemen de los Patriots y la profundidad de la posición del running back. Ambas le estaban diciendo que eso iba a ser una jugada de pase. Tom Brady, el quarterback de los Patriots, recogió el snap e hizo el drop back, retirarse hacia atrás para hacer el pase. Jackson ya se estaba moviendo. Brady ladeó el brazo y lanzó el balón. Su objetivo era un receiver de los Patriots que estaba a 22 yardas en campo abierto hacia la mitad del campo. Si el receiver cogía el balón, era probable que pudiera acercarlo a la end zone o anotar un touchdown. El balón voló por los aires. Jackson, el cornerback de los Colts, ya estaba corriendo en ángulo, obedeciendo a sus hábitos. Se precipitó hasta el hombro derecho del receiver, cortándole el paso por delante justo antes de que llegara el balón. Jackson atrapó el balón en el aire para interceptarlo, corrió unos pasos más y se deslizó hasta el suelo, abrazando el balón contra su pecho. Toda la jugada se había producido en menos de 5 segundos.
segundos. Fin del partido. Dungy y los Colts habían ganado. 2 semanas más tarde, ganaron la Super Bowl. Existen docenas de razones que explicarían por qué los Colts llegaron a ser campeones ese año. Quizá tuvieron suerte, quizás era su momento, pero los jugadores de Dungy dicen que es porque creyeron y porque esa fe hizo que todo lo que habían aprendido, todas las rutinas que habían practicado, hasta automatizarlas, se consolidara incluso en los momentos de mayor estrés. Nos sentimos orgullosos de haber ganado ese campeonato para nuestro líder, el entrenador Dungy, dijo después Peyton Manning al público, abrazando el trofeo Lombardi. Dungy se giró hacia su esposa. Lo conseguimos, le dijo. ¿Cómo cambian los hábitos? Por desgracia, no existe una serie de pasos específicos que nos garantice que a todos nos funcionará. Sabemos que un hábito no se puede erradicar, sencillamente se ha de sustituir. Y sabemos que los hábitos son más maleables cuando se aplica la regla de oro para cambiar los hábitos, mantener la misma señal, la misma recompensa e insertar una nueva rutina. Pero eso no basta. Para que el hábito se afiance, hemos de creer que el cambio es posible. Normalmente, esa creencia solo surge con la ayuda de un grupo. Si quieres dejar de fumar, instaura una rutina diferente que satisfaga el deseo de fumar. Luego, busca un grupo de apoyo, unos cuantos exfumadores o una comunidad que te ayude a creer que puedes estar sin nicotina y utiliza el grupo cuando sientas que te fallan las fuerzas. Si quieres adelgazar, estudia tus hábitos para determinar por qué te levantas realmente todos los días de tu mesa de trabajo para ir a comer algo y luego encuentra a alguien con quien puedas dar el paseo o cotillear en su despacho en lugar de ir a la cafetería. Un grupo con el que puedas perseguir tus metas para perder peso o alguien que prefiera tener una reserva de manzanas en lugar de tener unas patatas chips. Es evidente, si quieres cambiar un hábito, has de hallar una rutina alternativa y tus probabilidades de éxito aumentarán espectacularmente cuando te comprometes a cambiar formando parte de un grupo. Tener fe es esencial y eso se produce a raíz de una experiencia grupal, aunque esa comunidad solo se componga de 2 personas. Sabemos que el cambio es posible. Los alcohólicos pueden dejar de beber, los fumadores pueden dejar de fumar. Los eternos perdedores pueden llegar a ser campeones. Puedes dejar de morderte las uñas, de picotear en el trabajo, de gritar a tus hijos, de pasarte la noche en vela o de preocuparte por cosas pequeñas. Y tal como han descubierto los científicos, no solo cambian las vidas de las personas cuando se ocupan de sus hábitos. También las empresas, organizaciones y comunidades pueden hacerlo, como veremos en los siguientes capítulos.